Ya espero y estén muy bien allá en casita, ahorita que ya empiezan nuevamente las clases para los niños. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que yo sé que muchos de ustedes han tenido dudas al respecto, y este tema es el hipotiroidismo. Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a ir viendo qué es el hipotiroidismo y por qué genera tantas complicaciones de salud. Mi nombre es Navid Mendoza, soy nutrióloga. Entonces, durante esta ponencia vamos a ir teniendo esta charla. Si tú tienes alguna duda, si quieres realizar algún comentario, bueno, pues no dudes en escribirnos tus dudas o en abrir el micrófono para que podamos quedar un poquito más claros acerca de este tema. Igual si conoces a alguien a quien le pueda importar la sesión del día de hoy, que tú consideres que esta puede ser importante para él o que le puede servir de mucho, bueno, pues no dudes en compartirle el enlace para que se pueda poner pueda estar presente en esta sesión y podamos ir viendo todas las dudas que hay al respecto. Entonces vamos a ir iniciando con el tema de hoy, que es causas y consecuencias del hipotiroidismo. Entonces, muy buenas noches a todos. Por ahí estoy viendo que ya empiezan a haber reacciones. Rosita, buenas noches. Magali. Entonces, vamos a ir viendo qué es el hipotiroidismo. Y bueno, el hipotiroidismo es un cuadro clínico que se va a derivar de la reducción de la producción que va a ir disminuyendo de ciertas hormonas en la glándula tiroidea. ¿Cuáles son estas hormonas? Bueno, principalmente la T4 y la T3. Tienen unos nombres ahí un poquito complicados de pronunciar. La T4 es la tiroxina y la T3 es la triyodotironina. Entonces, vamos a hablar en esta sesión y clasificarlas como la T3 y la T4 para no meternos en tanto enredo. ¿Y cuál es la función de estas hormonas? Bueno, pues estas van a ser sintetizadas por la TSH, pero nos van a ayudar en el proceso de reacciones metabólicas del organismo. Este es el problema, o esta es el por qué las personas que tienen un desajuste a nivel de la tiroides, pues van a generar muchas complicaciones. Entonces, recuerden, el hipotiroidismo es una reducción de las hormonas T3 y T4. ¿Quiénes segregan esta hormona o dónde se lleva a cabo la síntesis? Bueno, es otra que es la TSH. Esta se secreta en la hipófisis y es importante que recordemos eso como dato curioso, ¿sale? Ahora, pero vamos más atrás y vamos a ver qué es la tiroides. Ya vimos que la tiroides segrega hormonas y estas se encargan de regular el metabolismo de manera resumida. Pero, ¿qué es la tiroides? Bueno, como lo podemos ver en la imagen, la tiroides es una glándula que se encuentra ubicada prácticamente entre la garganta, esta que está con el colorcito morado. Tiene una forma de mariposa, o así se le va a catalogar, y sus alitas abiertas, ¿no? Entonces se encuentra en esta parte, localizada en el cuello, en la parte de la garganta. Es una glándula muy pequeña, pesa aproximadamente 20 gramos, sin embargo, tiene mucha irrigación sanguínea. A pesar de que es algo muy pequeñito, es súper importante, ya mencionábamos, porque es la encargada de regular el metabolismo, ¿sale? Entonces, desempeña funciones súper importantes en el metabolismo de todo nuestro organismo y es súper importante para la producción de hormonas. ¿Qué hormonas? Ya mencionábamos que son la T3 y la T4. Entonces, la tiroides es una glándula que se encarga de producir hormonas, las cuales van a regular el metabolismo. Ahora, como consecuencia, el hipotiroidismo se va a caracterizar por la disminución, ya decíamos, de estas hormonas y va a generar un impacto a nivel metabólico, a nivel neuronal, también a nivel digestivo. Entonces vamos a ir viendo qué consecuencias en las personas que tienen hipotiroidismo. Bueno, ahorita vamos a ver cuáles son esos síntomas o cómo nos vamos a ir dando cuenta que existe el hipotiroidismo. Pero las causas pueden ser de tres formas. La primera causa es la autoinmune. Esto se considera como una de las más
comunes y tiene que ver con la destrucción progresiva de la tiroides. ¿Esto qué significa? Bueno, nuestro cuerpo no reconoce a la tiroides como parte de, y entonces empieza a destruirla por medio de anticuerpos. Entonces nuestro sistema inmune empieza a atacarlo y esta es conocida también como tiroiditis, una inflamación de la tiroides, o lo que nos va a llevar a la enfermedad de Hashimoto, el síndrome de Hashimoto. Por ahí, si lo han escuchado antes, tiene mucho que ver con el hipotiroidismo. Aunque hay personas que pueden estar relacionadas o diagnosticadas con Hashimoto y pueden pasar de un hipertiroidismo a un hipotiroidismo. En este caso vamos a describir un poquito más acerca del hipotiroidismo, que es uno de los más comunes. Entonces ya vimos que la primera causa, la más común, es autoinmune y esta tiene que ver con que el mismo sistema inmune está atacando a mi tiroides. La siguiente consecuencia tiene que ver con la cirugía, cuando puede ser que hubo en algún momento un ganglio o una anomalía que hizo que el tejido de la tiroides creciera y en algún momento pues se tuvo que retirar ese tejido glandular dañado y entonces esto va a afectar la secreción de esas hormonas porque hay personas que les quitan la tiroides y entonces ahora tienen que vivir con el medicamento todos los días y esto en automático les va a generar un diagnóstico de hipotiroidismo, ya sea porque a lo mejor hubo una inflamación, hubo ganglios inflamados, tal vez un cáncer de tiroides en donde se tuvo que realizar la extracción y esta es una de las consecuencias también que nos va a llevar al hipotiroidismo. Y vamos a tener otra consecuencia también muy común, que es la congénita. Esto tiene que ver mucho con los defectos enzimáticos. Esto quiere decir que es de carácter hereditario. Mamá, papá, tíos, abuelos, alguien en nuestra familia presentó problemas con tiroides y esto tiene que ver mucho con las enzimas. Las enzimas son aquellas que nos van a ayudar a que se produzcan ciertos procesos metabólicos. Entonces, en este caso, esas enzimas van a promover la síntesis de las hormonas. ¿Qué hormonas? La T3 y la T4. Entonces, cuando hay un daño congénito y esta síntesis no se lleva a cabo, hay una disminución de la segregación de estas hormonas y esto puede ser diagnosticado desde que son niños. Algo muy común en el hipotiroidismo congénito es que son personas que empiezan a desarrollar el bocio, esa famosa como papadita, como el aumento en la garganta. Bueno, pues eso es conocido como el bocio y tiene más un origen a nivel genético. Entonces, ¿cuál es el riesgo principal? Bueno, que alguien en casa, en la familia, padezca este tipo de enfermedad y es más común o hay una mayor tendencia a desarrollar el hipotiroidismo congénito. ¿Cuáles son los signos clínicos o cómo darte cuenta que tienes un problema de hipotiroidismo? Entre los más clásicos y los más comunes va a estar el cansancio. Recordemos que les acabo de mencionar que la tiroides va a regular el metabolismo. Cuando regulamos el metabolismo, eso quiere decir que vamos a ver vamos a estar aprovechando la energía que obtenemos de los alimentos. Y si este no se lleva a cabo de manera correcta, va a haber muchísimo cansancio. También va a haber una intolerancia al frío. Son personas que normalmente son muy friolentas a pesar de que son personas con sobrepeso o con obesidad. Normalmente la función de la grasa en nuestro cuerpo es regular la temperatura. Aquellas personas que tienen sobrepeso o que tienen obesidad suelen tolerar un poquito más el frío que las personas que son delgadas o personas cuyo índice de grasa es muy bajo. En este caso se va a presentar al contrario. Son personas que vemos llenitas, pero que son muy intolerantes al frío. También van a ser personas muy apáticas y muy indiferentes y van a tener una tendencia mayor a la depresión. Así como también va a haber una consecuencia en la disminución de la memoria y la capacidad para concentrarse. Son personas muy distraídas, que se les olvidan muchísimo las cosas y la apariencia física nos va a dar a unas personas con piel muy seca. Cabello seco también y quebradizo, va a haber una mayor tendencia a que el cabello se caiga, así como uñas frágiles que se van a estar rompiendo o que no van a crecer de manera normal.
La piel también se va a encontrar pálida y bueno, una de las principales consecuencias en el hipotiroidismo es la ganancia de peso. A pesar de que sean personas que probablemente cuiden sus hábitos alimenticios, el metabolismo es muy lento, entonces ellos van a tener una mayor ganancia de peso. También el metabolismo es lento, como consecuencia va a haber un estreñimiento que va a ser constante. Son personas que a pesar de que tomen agua, a pesar de que estén consumiendo fibra, van a tener estreñimiento constantemente, así como una somnolencia durante todo el día. O sea, todo el día, a pesar de que van a estar cansados, no van a poner atención, van a estar dispersos. Entonces, eso es algo muy común en personas con signos clínicos de hipotiroidismo. ¿Es común encontrarlos todos? No, no es común. Entre los más comunes va a estar el cansancio, va a estar el estreñimiento y el aumento de peso. Son entre los signos clínicos más comunes que podemos estar llegando a notar. Ahora, ¿cuál es el importante o por qué es tan importante? Porque hemos escuchado que el yodo es muy importante para la tiroides. Y ya vimos que el problema con la tiroides es la disminución de que se están segregando estas hormonas. Y si estas hormonas, la T3 y la T4, no se producen en la cantidad que tienen que producirse, pues como consecuencia hay cambios en el metabolismo, hay cansancio, hay depresión, el cabello se cae. Pero, ¿qué tiene que ver el yodo o por qué recomiendan tanto el yodo en el hipotiroidismo? Bueno, en primera instancia, para que se pueda formar una o producir la hormona T4 que mencionábamos que es la tiroxina, esta se va a formar a partir de un aminoácido llamado tirosina, pero se le van a ir añadiendo moléculas de yodo. Si no hay la cantidad de yodo suficiente, simple y sencillamente esta hormona no se puede producir. Entonces, ahí está el primer obstáculo en el que puede ser un hipotiroidismo subclínico, en el que puede ser por una deficiencia de este mineral. De hecho, anteriormente llegó a haber un momento en el que la población tenía tanta deficiencia de yodo que se empezó a presentar el bocio. No, empezaron a estudiar o a ver por qué era esto y se daban cuenta que las personas tenían un muy bajo consumo de yodo, ya que el yodo va a ser un común que vamos a encontrar principalmente en los alimentos o pescados, alimentos de origen marino. Entonces, si no estás acostumbrado a consumir pescado por lo menos 3 veces a la semana, va a haber la deficiencia de este mineral. ¿Qué se hizo o qué se implementó para poder obtener el yodo? Bueno, pues entonces surge la sal yodada, esta famosa sal de mesa a la cual se le adiciona el yodo para cubrir el requerimiento del yodo que tenemos que tener todos los días. Ojo, las sales que ahorita están de moda, sal de mar, sal del Himalaya, la sal rosa, no tienen en la mayoría adicionado el yodo. Entonces, ahí también hay que tomarlo en cuenta. Aparte de que estás consumiendo el yodo de la sal, tampoco podemos excedernos en la sal porque pues eso va a generar problemas con nuestra presión arterial o problemas con nuestra salud. Incluso vamos a empezar a retener líquidos si abusamos de la sal. Entonces, hay que tener un equilibrio de acuerdo a las necesidades y requerimientos y es súper importante consumir pescado. Esta es otra de las cosas importantes de por qué tenemos que consumir pescado por lo menos 3 veces a la semana, ¿sale? Entonces, si hay una disminución de este mineral, no se va a formar esta hormona y esto va a derivar en un hipotiroidismo. Las recomendaciones en adultos, principalmente en hombres, van de los 130 microgramos de yodo al día, pero en mujeres es un poquito menor, va a 100. Recuerden que una mujer embarazada también tiene requerimientos de yodo y en ella aumenta a 225 miligramos de yodo al día, ya que tiene que cubrir no solo las necesidades de ella, sino también las necesidades de un feto. Durante la lactancia también es un requerimiento mayor de yodo, que son los 200 miligramos. Y en niños, principalmente que se encuentran en un proceso de crecimiento y desarrollo, se requieren 150 microgramos de yodo al día. Esta es la importancia del por qué tomar en cuenta la suplementación de yodo o la correcta alimentación para evitar enfermedades que tengan que ver con la deficiencia de un micronutriente, que en este caso es el yodo.
Por eso vamos a tener esta presentación en el azaí más fucoidán. Anteriormente hemos tenido pláticas acerca de qué es el azaí y ya sabemos que el azaí es un fruto de origen brasileño que nos va a brindar muchísima actividad antioxidante, así como efectos cardiovasculares, efectos antiinflamatorios y que nos va a ayudar a proteger el sistema inmunológico. Pero vamos a hablar en este caso del fucoidán. El fucoidán es una alga parda marina que va a darnos un aporte también antiinflamatorio y anticoagulante, o sea, va a evitar que se formen coágulos. Por lo cual, el azaí es en conjunto con el fucoidán y el azaí pues van a ser excelentes para mejorar la circulación, ¿vale? Antiinflamatorio se une también con la función antiinflamatoria que nos brinda el azaí. Azaí y fucoidán te dan esta función antiinflamatoria, por lo cual nos va a ayudar a tener un mejor control de enfermedades crónico-degenerativas que son causadas por una inflamación crónica o que el simple hecho de ya presentarlas va a seguir presentando inflamación crónica. También tienen propiedades antitrombóticas, ya que va a ayudar a reducir la formación de coágulos. Personas que tienen varices, personas que tienen estas, ya están diagnosticados incluso con trombosis, que hay una mala circulación. El fucoidán también nos va a ayudar a mejorar la circulación y tener un mejor cuidado con nuestro corazón y evitar accidentes cerebrovasculares. Algo súper importante que es antigiogénico. Esto quiere decir que va a reducir el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Esto es muy común en las personas que viven con diabetes, en la famosa retinopatía diabética, o sea, personas que van perdiendo la vista por un mal control de la glucosa en la sangre. Esto quiere decir que la retina es uno de los órganos que tiene muchísima demanda de oxígeno y de nutrientes. Cuando se dañan los vasos sanguíneos por consecuencia de la diabetes, por un exceso de glucosa a nivel de la sangre, bueno, pues estos vasitos que van a irrigar esos nutrientes y ese oxígeno, pues tienden a padecer derrames y entonces en automático la retina va a volver a formar nuevos vasos sanguíneos, pero lo malo de estos es que estos vasos sanguíneos van a ir perdiendo su función. Solamente se están produciendo, pero no tienen una función adecuada. Y a la larga, la excesiva producción de estos vasos sanguíneos nos lleva a la ceguera, porque hay una producción de vasos sanguíneos, pero que no cumplen la función de oxigenar y de llevar los nutrientes necesarios. Entonces, eso es súper importante porque el fucoidán, por su parte, nos va a ayudar a evitar esto. Y no solamente a nivel de la retina, sino a nivel de todo nuestro organismo, ya que recordemos que todo nuestro cuerpo está formado por vasos sanguíneos. Entre las funciones o las propiedades del fucoidán, hay muchos estudios que refuerzan esta propiedad de decir que es antitumoral. Se han realizado estudios en donde se ha medido la evolución de ciertos tumores y se han dado cuenta que el fucoidán ayuda a inhibir el crecimiento de estos tumores y cuando ya están presentes, pues que estos no aumenten. Al contrario, va a haber un mejor efecto por también esta capacidad antioxidante que tiene. Entonces, el fucoidán no solamente nos va a dar un aporte de yodo orgánico que se asimila muy bien en el cuerpo y que nos va a ayudar a tener un mejor control y una regulación endocrina de las principales hormonas tiroideas, sino que también nos va a dar una protección antiinflamatoria y anticoagulante, lo cual va a fortalecer todavía más la función cardiovascular. Es un producto que puede tomar cualquier miembro de la familia sin ningún problema, pero hay que tener cuidado en consumirlo en personas que tienen hipertiroidismo, ya que hablábamos que el hipotiroidismo hay una disminución en la producción de estas hormonas T3 y T4 que están regidas por la TSH. En el hipertiroidismo es todo lo contrario, estas hormonas se producen de manera excesiva y el yodo en exceso puede llegar a ocasionar un problema, puede afectar todavía más. Entonces, hay tratamientos médicos como la tiroxina en pastilla, el más común, por lo menos aquí en México,
a nivel comercial es la levotiroxina, donde tú tomas este fármaco todos los días para tener un mejor control de tu tiroides y no hay ningún problema con la suplementación de la Saimas fucoidan, no tiene contraindicación y no afecta. Incluso el problema de hipotiroidismo va a generar problemas en la menstruación en las mujeres en edad fértil. Entonces, por su parte, el fucoidan también te va a ayudar a regular esa parte y como consecuencia va a haber un mejor o un control en el periodo menstrual en donde ya no se va a presentar hemorragias, no va a haber crecimiento de quistes si es que tú tienes un diagnóstico, por ejemplo, de síndrome de ovario poliquístico. Hay que tomarlo en cuenta que lo pueden tomar también mujeres embarazadas sin ningún problema, pero siempre la recomendación es que sean adultos mayores de 18 años para la suplementación de este producto. La recomendación es diaria, 30 mililitros que vas a diluir en agua y lo puedes tomar principalmente de mañana a mediodía para que tú obtengas todos los beneficios teniendo mejor circulación, un plus más de energía y como un antioxidante que va a ayudar a contrarrestar el efecto del estrés oxidativo durante todo tu día. Si lo tomas en la tarde-noche o lo tomas antes de dormir, tampoco va a haber ningún problema, pero si quieres tener mayores beneficios y que tu cuerpo realmente sentirlo en tu cuerpo, pues tendrías que estarlo tomando por las mañanas o a mediodía. Es un producto que sabe riquísimo. Si ya lo probaste, pues estás o podrías confirmar lo que te estoy comentando. Pero si a ti te invitaron el día de hoy a esta sesión para conocer un poquito acerca del hipotiroidismo y no conoces este producto, bueno, pues entonces tendrías que darte la oportunidad de degustarlo y es un producto que es muy rico, tiene un sabor a uva. Realmente no conozco a nadie a quien no le agrade este producto. Entonces, con esto vas a lograr tener un mejor control a nivel de tu tiroides y no se contrapone con el tratamiento médico. En el caso, por ejemplo, de los problemas que vienen como consecuencia eh, del hipotiroidismo, que venía siendo el estreñimiento, que venía siendo la depresión, que puede ser incluso el que el cabello se vuelva frágil, es importante que tomes en cuenta que primero tienes que regular los niveles hormonales y como consecuencia o como tratamiento integral puedes adicionar fibra o un DX, puedes adicionar un colágeno para fortalecer todas las partes de cabello, de uñas y de piel, pero sí es importante que primero, de manera inicial, estabilices los niveles de hormonas. ¿Cómo te puedes realizar un diagnóstico si tienes alguno de estos síntomas que mencionaba o tienes todos y tienes esa duda de que probablemente tienes un problema con tiroides? Bueno, hay que realizarse un estudio que nos va a indicar el perfil tiroideo. Este perfil tiroideo va a medir estas dos hormonas, que es la T3 y la T4, y si aparecen disminuidas, pues es una consecuencia o es ya una manera de darnos cuenta que hay un hipotiroidismo. Pero el que nos va a dar el diagnóstico son los niveles de TSH, ¿sí? La TSH, si se encuentra aumentada muy por arriba de los niveles que son normales, quiere decir que está haciendo un esfuerzo para regular los niveles de la hormona T3 y hormona T4 y con esto es como se da el diagnóstico. Entonces es un perfil tiroideo que te va a ayudar a darte cuenta si en efecto tienes un problema con tu tiroides. Entonces, traté de hacerlo lo más básico y sencillo posible para que lo puedan entender. Es una reducción a nivel endocrino y vamos a tener diferentes consecuencias, las cuales podemos ir tomando o ayudando, apoyando de manera integral con los demás suplementos, pero sí es importante considerar que el problema de hipotiroidismo pues nos puede llevar a un desajuste a nivel del metabolismo y como consecuencia vienen otros signos clínicos. Si tienen alguna duda, ahorita vamos a ir checando algún comentario que quieran ir realizando. Si tienen dudas acerca de lo que comentaba en un inicio o si quieren realizar algún comentario, pues este sería el momento para que inicien a hacer sus comentarios. Por aquí en el chat nos escriben que sí, en efecto, han probado el producto y que tiene un sabor delicioso, que es muy rico. Y sí, Magali, la verdad es que sí, es uno de nuestros productos
que tiene mayor movimiento. Rosita también nos comenta que es un excelente producto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Navi, buenas noches. ¿Qué tal? Hola Martín, buenas Martín, a ver, te noches. comento. Aprovechando que tenemos como 21 participantes, ¿podrías aclararles que por más que el suplemento es delicioso y sepa muy dulce, no les va a afectar con sus niveles de glucosa? Porque hay mucha gente que es diabética, por ejemplo, que consume el producto y lo siente muy dulce, ¿no? Pero Ujú. ya vienen con el chico y con el temor que les va a hacer daño. ¿Qué respuesta le podrías brindar aprovechando la capacitación? Ok, Martín. Algo que tienen que tomar en cuenta es que en primera hay que diluir el producto conforme nos indica el etiquetado, ¿sale? Para que realmente ustedes tengan o prueben el sabor que viene de manera natural que Nuxgen te ofrece. Si tú lo diluyes con menos agua, te va a saber mucho más dulce, va a estar más concentrado. Entonces, de manera inicial, la recomendación son 30 mililitros. Si no tienes cómo medir 30 mililitros, es una tapita. No es al ras, la tapa tiene una línea, entonces hay que tomarlo en cuenta ahí. Y se va a diluir en 240 mililitros de agua. Agua a temperatura ambiente o temperatura fría. ¿Por qué no caliente? Porque es un antioxidante. Entonces, cuando nosotros interactuamos temperatura con antioxidantes, estos suelen alterarse o pueden llegar a no aprovecharse de la misma manera porque los antioxidantes son muy sensibles a la temperatura. Esto aplica para cualquier antioxidante. Si tú tomas Nux Glutatión, bueno, pues tiene que ser agua al tiempo o agua fría. Ahora, en segundo lugar, todos nuestros productos tienen una certificación por la Universidad de Sydney que avala que tienen un bajo índice glicémico. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no utilizamos endulzantes o edulcorantes que van a dañar tus niveles de glucosa. Nuestros productos están endulzados con stevia o con monk fruit, que son endulzantes naturales que no aportan calorías y no generan picos de glucosa. Y eso está certificado por la Universidad de Sydney, cuando ya se realizó un protocolo para medir los niveles de glucosa. Hay alimentos, todos los alimentos, mejor dicho, te van a dar un aporte de glucosa. La diferencia es que algunos te van a aportar muy poquita, otros te van a aportar un mediano aporte de glucosa y otros alimentos van a aportar un alto aporte de glucosa. Nuestros productos tienen un bajo índice glicémico, lo cual quiere decir que si tú vives con diabetes, tienes sobrepeso, tienes resistencia a la insulina, o simplemente quieres cuidar tu aporte de azúcar, no tendrías por qué estarte preocupando por la certificación que cuenta, no va a generar este pico de glucosa. Entonces, aunque tú lo pruebes dulce, no utilizamos endulzantes como los refrescos, por ejemplo, que es el jarabe de fructuosa o el jarabe de maíz, que eso sí generan un alto nivel de glucosa en la sangre, que son dañinos para las personas que viven con diabetes. Entonces, por esta parte no hay ningún problema, no tendrías que estarte preocupando y lo puedes recomendar a cualquier persona que viva con diabetes. Entonces, no hay problema. Muchas gracias por tu respuesta, Navi. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Martín. Buenas noches. Magali nos pregunta, ¿alguien que sufre trombosis, qué has recomendado que tome? Ok, Magali, la trombosis va a generar coágulos. Dependiendo en dónde se encuentran estos coágulos, es como vamos a ir dando la recomendación. ¿Por qué? Si nosotros mejoramos el flujo sanguíneo, podemos hacer que ese coágulo se mueva. Y si el coágulo se mueve dependiendo a dónde está, pues puede tapar una arteria, puede generar un problema o puede irse a cerebro. Entonces, aquí si ya hay un diagnóstico de trombo, vamos a recomendar azaí más fucoidán, pero la dosis es de menos a más. No va a pasar nada o no genera un problema dañino, porque recuerden que, por ejemplo, las propiedades que ustedes van a obtener en el azaí más fucoidán
En uno de los alimentos más comunes que tienen a la mano es la uva, por ejemplo. Entonces, si comes uva no va a pasar nada o no es como que tenga un gran impacto para un trombo. El problema aquí es que estos productos son concentrados y entonces el aporte es mayor. Pero si ya hay un diagnóstico de trombosis, la recomendación es media tapa, por lo menos los primeros 3 días, y vamos a ir viendo la evolución que va teniendo la persona para ir mejorando la circulación. Esa sería la principal recomendación. La clorofila nos va a ayudar, sí, pero no tiene el mismo efecto. Ojo, recuerden que la clorofila se encuentra en las plantas. Su principal función es llevar a cabo la síntesis de ATP, o sea, la energía que va a obtener la planta por medio de la luz solar. Cuando nosotros tomamos clorofila, lo que nos va a ayudar es a mejorar la microcirculación, o sea, que el oxígeno, los nutrientes tengan una mejor circulación, pero no ayuda como tal a mejorar el flujo sanguíneo, solo ayuda a mejorar la microcirculación. O sea, si hay toxinas, si hay una intoxicación, es ahí donde te va a ayudar la clorofila. El mejor tratamiento para la trombosis es el azaí más fucoidal, pero recuerden, si hay ya un diagnóstico de trombo, ya sabemos que hay un coágulo, probablemente hay varices y ya hay coágulos y la persona ya fue hospitalizada o incluso ya pasó por una operación, este producto le va a ir ayudando a desintegrar, pero su principal función es no permitir la formación de coágulos, porque va a permitir un mejor flujo sanguíneo. Entonces, si ya hay un coágulo existente, podemos ahí generar un problema si excedemos con la dosis. Eso se los comento porque hay muchas personas que escuchan que ayuda a mejorar la circulación y empiezan a tomarlo varias veces al día. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Las personas que toman anticoagulantes, normalmente el angiólogo les comenta que los medicamentos hay que tomarlos en dosis bajas y consecuencias que van a ir viendo incluso son dolores de cabeza constantes y fuertes. ¿Por qué? Porque la circulación es muy mala, hay una retención de toxinas ahí. Nosotros empezamos a mejorar la, la circulación y entonces eso muchas veces ocasiona que todas estas toxinas que apenas van a ser eliminadas del cuerpo, pues estén pasando por torrente sanguíneo y, y ocasionen este tipo de dolores de cabeza, lo que se conoce como la crisis curativa. Entonces puede ser que con este producto algunas personas lleguen a tener esa molestia, pero no es algo común, ¿sale? Entonces recuerden, el azaí más fucoidal es algo que les va a ayudar bastante. Y no sé si tengan alguna otra duda. Sí, 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 una consulta. ¿Qué tan efectivo es como antioxidante para el tema de la piel y como también para ayudar a la cicatrización de heridas? Ok, mira. Va a ayudar mucho con el proceso o con el aporte antioxidante, es uno de nuestros productos con mayor aporte antioxidante, precisamente porque el azaí, aquí tiene mayor peso el azaí en lugar del fucoidán en el aporte de antocianinas. Las antocianinas son unos antioxidantes que ayudan a contrarrestar el efecto de los radicales libres. Hay muchos estudios que avalan que las antocianinas son anticancerígenas. Entonces nos ayudan a contrarrestar la prevalencia o disminuir el riesgo de llegar a padecer cáncer, que es es el peor cuadro que se puede presentar de una célula oxidada. Una célula oxidada va a presentar de manera inicial inflamación y eso nos va a llevar a enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, como la hipertensión, como el no poder bajar de peso, como el sentirnos cansados todo el tiempo, no obtener la energía que necesitamos. El peor de los casos en este momento es un cáncer diagnosticado por consecuencia de una oxidación celular. Entonces, ahí el que va a tener un mayor peso es el azaí, ¿sale? Entonces, en conjunto con este producto que trae a los dos ingredientes, el azaí, el fucoidán, aparte tiene resveratrol, que es otro antioxidante muy importante, que es antienvejecimiento, y tiene semilla de uva,
pues fortalecen todavía más la capacidad antioxidante. Ahora, un daño en los tejidos genera un proceso oxidativo, un proceso de inflamación que en nuestro cuerpo de manera inicial, la inflamación se genera de manera preventiva o como para ayudarnos a curar. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo reconoce como un daño, como un riesgo. Entonces, en automático, nuestro cuerpo para curarlo o para evitar un mayor daño y como consecuencia para que nosotros sientamos ese dolor y seamos más cuidadosos con la parte afectada, pues se genera una inflamación. El ciclo normal es inflamar y posteriormente el cuerpo se va a regenerar. Cuando ya hay un daño a nivel de las células, esas células se dañan y pierden la función de regenerarse. Ahora, si yo doy antioxidantes, contrarresto ese efecto de que vuelva a dañarse. Al contrario, va a ir sanando, va a cubrir el ciclo que de manera natural tiene que cubrir, inflamar y regenerar. ¿Sí? Ahora, en aquellas personas, por ejemplo, que viven con diabetes, que son las más comunes, que generan una úlcera o generan un daño y ya no tienen esa capacidad de cicatrización, Úlcera varicosa. es precisamente porque estos vasos sanguíneos se van dañando, entonces ya no llega el oxígeno y ya no llegan los nutrientes adecuados para nuevamente hacer que los tejidos se regeneren. Entonces, si nosotros suplementamos azaí más fucoidán en personas que tienen heridas y adicionamos, por ejemplo, un nux-glutatión y tenemos un adecuado control de los niveles de glucosa, de colesterol y de triglicéridos, va a ser excelente para el proceso de cicatrización. Nos va a ayudar mucho a la regeneración de los tejidos. Vamos a ver una mayor evolución, una evolución más rápida en comparación con personas que a lo mejor no están suplementando antioxidantes. Entonces, sí, Martín, va a tener un efecto muy positivo para la regeneración y la cicatrización de las heridas. Una consulta. Qué tal es la combinación de colágeno, sea manzana o colágeno mura, con antioxidantes, en este caso con el açaí? Ah, pues todavía se mejora todavía más. Recordemos que finalmente los tejidos, los ligamentos, las articulaciones, los órganos, todos están formados por proteínas. Estas proteínas que son los polipéptidos largos o la molécula que ya es la que se considera el colágeno. Entonces, por una parte, con el antioxidante, evito que la célula se dañe más y que la célula evite regenerarse por sí sola o que tenga una regeneración, y con el colágeno adiciono estos aminoácidos que van a ayudar a la formación de nuevos tejidos, entre ellos pues ya un tejido dañado, la piel que se quemó, que sufrió una herida, que sufrió una llaga. Entonces va a haber un resultado mucho más rápido de colágeno, azaí más fucoidano. O sea, el resultado todavía va a ser mejor. Aquí es súper importante que dependiendo la herida, tengamos en cuenta cómo va a ser la evolución. Si no sé, me quemé, pero soy una persona sana sin diagnóstico de diabetes, pues mi piel va a cicatrizar mucho más rápido. Pero si soy una persona que vive con diabetes y tomo azaí, tomo glutatión, tomo colágeno, pero no estoy controlando mis niveles de glucosa, no me importa controlar mis niveles de glucosa, sigo comiendo mal, sigo preocupándome demasiado, sigo no durmiendo, estresándome demasiado. Todo eso en conjunto va a hacer que tus niveles de glucosa no se puedan estabilizar y eso a la par genera mayor daño y por eso la cicatrización no va a tener el mismo o la misma rapidez que con una persona que tiene un mejor control de sus niveles de glucosa. Entonces también hay que tomar en cuenta que la alimentación es súper importante, así como el descanso y la estabilidad emocional para no generar mayor estrés. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Magali nos comenta que qué producto se le puede recomendar a alguien que tiene diabetes. Magali, podemos recomendar desde una clorofila, una Saimas fucoidal, un Nux-glutatión, dependiendo la evolución de esta persona con la diabetes, pero yo recomendaría que de cajón
tú recomiendes un Nux-Glutatión que va a tener muchísimos beneficios para una persona que vive con diabetes. Entonces, va a tener un mejor control de su glucosa, va a evitar el daño de los órganos más comunes que es los ojos, el sistema nervioso, que puede ser incluso también los riñones. Entonces, ahí el que más nos va a ayudar es Nux-Glutatión, pero podemos también apoyarnos de una clorofila, de una Saimas fucoidal, un omega 3, 6 y 9, que es algo súper importante también en las personas que viven con diabetes. Entonces, ahí hay que tomarlo en cuenta que, qué es lo qué tanto se quiere cuidar esta persona. Y al parecer ya no hay más dudas, o escríbanos sus comentarios, por Sí, favor. para culminar, Navid, de mi parte, para que muchos acá puedan aprender de ti. Hay muchas personas que no pueden perder peso porque tienen un principal factor de resistencia a la insulina, o sea, no diabetes, sino resistencia a la insulina. ¿Podrías explicar a los presentes a qué se refieren el término de resistencia a la insulina y cómo es la SAI les puede ayudar? Ok, mira, la resistencia a la insulina es lo previo a la diabetes, ¿sale? La resistencia a la insulina quiere decir que esta persona, vamos a empezar desde un inicio. Todos los alimentos que nosotros consumimos nos van a dar glucosa, todos, sea un chicle, una manzana, una carne, una ensalada, una donita, todos los alimentos nos van a dar glucosa. La diferencia, como les comentaba hace rato, es que va a haber alimentos que nos van a dar un mayor aporte de glucosa y otros muy poquita cantidad de glucosa. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es una molécula súper importante porque es la única que alimenta a la célula, la única. ¿Sale? La glucosa también alimenta al cerebro, el cerebro se alimenta de oxígeno y de glucosa. Entonces, es muy importante para que nosotros podamos llevar a cabo nuestras actividades diarias, la glucosa. El problema aquí es cuando hay un exceso, porque todo en exceso pues genera un problema, una consecuencia. Mi cuerpo para poder, porque la glucosa no puede entrar por sí sola a la célula, necesita un transporte o una llave, si así lo queremos ver. Entonces, ¿quién se encarga de producir esa llave o producir ese transporte? Es el páncreas. El páncreas es un órgano que produce una hormona llamada insulina. La insulina es la que va a permitir que la glucosa entre a la célula, ¿sale? Entonces, mi cuerpo o mi páncreas debe de trabajar de manera normal, debe de ser saludable para poder producir la cantidad necesaria de insulina y que de esta manera la glucosa entre a la célula y yo pueda sentir esa energía, pueda llevar a cabo mis actividades y pueda realmente aprovechar la energía de los alimentos que estoy consumiendo. Ahora, cuando yo abuso demasiado de alimentos ricos en glucosa, ¿cuáles son esos alimentos? Todos los alimentos procesados, todas las harinas, todos los alimentos que sabemos que no son naturales y que pasaron por un proceso de transformación en la industria alimentaria, pues me van a dar un alto aporte de glucosa. Y esa glucosa va a dañar a los receptores de la insulina. ¿Qué es un receptor de la insulina? Bueno, como que el que le va a dar la indicación de decirle, una glucosa, ¿no? Entonces, hay insulina, pero esa insulina no está sirviendo, no está llevando a cabo su función, que es llevar a la glucosa a la célula. Entonces, de nada me sirve que exista insulina, porque sí la hay, mi cuerpo la está produciendo, mi páncreas está produciendo insulina, pero no está sirviendo como debería. Entonces, el páncreas, el cerebro, manda una señal al páncreas para que se produzca más insulina, porque para el cuerpo es como si no se produciera suficiente insulina, porque la glucosa no está llegando a la célula, la glucosa se está quedando en la sangre. Entonces, por eso es que empieza a haber niveles elevados de glucosa en sangre, porque esta no está entrando a la célula, se está quedando nada más en la sangre. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay una sobreproducción de insulina, lo que se conoce como hiperinsulinemia, o sea, hay mucha insulina, pero de nada me sirve que haya mucha insulina porque no toda sirve. Entonces, eso hace
que las personas que tienen resistencia a la insulina, o sea, no está trabajando la insulina como debería, van a generar un mayor peso porque el cuerpo en automático se siente en riesgo. Entonces va a haber una mayor acumulación de grasa, principalmente en la parte abdominal. Como consecuencia, hay mucho cansancio. Las personas se sienten cansada y cansada y cansada. ¿Por qué? Porque la glucosa no está entrando a la célula no se está alimentando. Otra de las consecuencias que hay en la resistencia a la insulina es que la persona pierde peso. Me van a decir, Navid, acabas de decir que acumula grasa, ¿cómo va a perder peso? Bueno, va a haber una pérdida de peso porque como la célula no se está alimentando, entonces pasa por un proceso en el que el cuerpo se empieza a alimentar de sí mismo. Notamos que estas personas pierden masa muscular, brazos más delgados, piernas más delgadas, pero sigue habiendo una acumulación de grasa en la parte abdominal. Entonces, de repente vemos que el pantalón ya no nos queda igual, que la ropa ya no tenemos la misma el mismo porte con la ropa porque pues ya estamos perdiendo masa muscular. Las piernas principalmente se hacen más delgadas, pero seguimos ganando grasa en la parte abdominal. Eso hace que como consecuencia, aunque yo me someta a dietas, aunque yo cambie mis hábitos alimenticios, me cueste mucho trabajo perder peso. ¿Por qué? Porque lo que más me va a costar trabajo perder es la grasa que está acumulada en la parte abdominal. Entonces, ahí es súper importante que cuidemos cuando nos dan en el médico un diagnóstico de prediabetes o resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque ese es el paso previo para la diabetes mellitus. La resistencia a la insulina es reversible. ¿Por qué? Porque mi páncreas es todavía saludable, lo estoy forzando demasiado, está produciendo mucha insulina, pero es sano todavía. Cuando hay un diagnóstico de diabetes mellitus, las células beta pancreáticas del páncreas se dañaron, están atrofiadas, ya no puede producir insulina. Entonces, ya no produce. Y esa mínima cantidad que produce no es suficiente para que esa glucosa entre a la célula. Y entonces es ahí donde nos dicen que ya tenemos diabetes mellitus y por eso se considera la diabetes mellitus una enfermedad crónica degenerativa. La diabetes no tiene cura, se puede controlar y tú puedes vivir sin fármacos y con un estilo de vida, o sea, con una calidad de vida muy buena, aún teniendo un diagnóstico de diabetes, porque tú estás controlando tu alimentación, pero en el momento en que dejes de controlarla, nuevamente vas a tener ese problema sencillamente porque tu páncreas ya no produce la misma cantidad de insulina. Por eso es que hay personas que con un mayor daño, la recomendación en diabetes es inyectar la insulina. Muchas personas le tienen miedo a la insulina, la realidad es que nuestro cuerpo la produce y la necesita, y cuando ya se da la recomendación de tener que inyectarla es porque la insulina que mi cuerpo produce es muy, muy poquita, que ya no es suficiente para que la glucosa entre a la célula. Entonces, ahí hay que tomarlo en cuenta que este producto también nos va a ayudar mucho a evitar el mayor daño a nuestras células y prevenir enfermedades crónico-degenerativas. Lo mejor que podemos hacer siempre es prevenir. Entonces, por esta parte, la suplementación nos va a ayudar bastante. Ok. Lindaura nos pregunta que para el Alzheimer, ¿qué producto se recomienda? Lindaura, para el Alzheimer vamos a recomendar Nux Glutatión y el omega 3, 6 y 9. Son los productos que más nos van a ayudar. En este caso, hay una oxidación de las grasas cuando se diagnostica un Alzheimer. ¿Dónde está nuestra principal fuente de grasa en el cuerpo? Es el cerebro. El cerebro está formado de grasa. Entonces, estas grasas empiezan a oxidarse y se pierden las funciones neuronales. Entonces, por eso es que se presenta esta enfermedad crónico-degenerativa. Hay que suplementar grasas buenas, grasas saludables, en este caso es el omega 3, 6 y 9, y el Nux Glutatión nos va a ayudar a evitar la oxidación de las grasas que están presentes en el cerebro. Entonces, esos dos productos nos van a ayudar bastante. Ok, Zoila nos pregunta a qué se le puede recomendar a una persona que diagnosticaron con cáncer en la tiroides. Bueno, ahí hay que tomar en cuenta que cuando hay un cáncer, normalmente van a extirpar, van a retirar la tiroides, entonces eso en automático ya mencionábamos
que al no haber una tiroides, ya no hay una glándula que produzca hormonas y en automático esta persona va a padecer hipotiroidismo, que se puede controlar muy bien con la o con la toma del medicamento, que por lo regular es la tiroxina o la levotiroxina. Entonces, ahí nada más hay que tener en cuenta primero el tratamiento de la quimioterapia. Nux Glutathione nos va a ayudar mucho para que el efecto de la quimio no sea tan fuerte o que no dañe tanto. Hay muchas personas que durante la quimio generan muchos problemas gástricos, pierden la absorción de los nutrientes, pierden demasiado peso, hay mareos, hay vómitos. Entonces, con Nux Glutathione podemos tener podemos ir disminuyendo la afectación de las quimios. Entonces ahí puedes recomendar Nux Glutathione. Y al parecer creo que ya no hay dudas, ya no. Navi, lo último, ya aprovechando el tema de esto. He tenido clientes que están muy satisfechos con el tema del azaí porque ellos asumen que los ha ayudado mucho a la regeneración del páncreas. ¿Es mito o no es verdad? Regeneración del páncreas. Ajá. ¿En qué sentido o qué tipo de personas te comentan eso? Los que tienen diabetes. Ok, los que tienen diabetes, recuerda que cuando hay todos los órganos del cuerpo tienen un cierto límite, ¿sale? El mayor daño en el páncreas es la pancreatitis, o sea, una inflamación del páncreas que mal cuidada te puede llevar a una diabetes mellitus también, ¿sale? El único órgano que sí se regenera, a pesar de que hay un daño, El hígado. de que los tejidos ya están dañados, es el hígado, ¿sale? ¿Por qué? Porque sus células, los famosos hepatocitos, sí tienen la capacidad de regenerarse. Por eso puedes pasar de un hígado graso a un hígado fibroso y hasta ahí. Ya la cirrosis ya no es reversible porque la cirrosis es como si ya fuera tejido muerto, ya no hay que regenerar. Aunque en la fibrosis el tejido ya generó un daño muy alto. ¿Sale? Entonces, en el páncreas, precisamente el páncreas es uno de los órganos que es muy susceptible al daño cuando tenemos malos hábitos alimenticios. Entonces, por eso es que se van dañando las células beta pancreáticas, que son las que producen la insulina. Si has tenido o tienes personas que viven con diabetes y que están suplementando el azaí y que han visto muy buenos resultados, es por consecuencia de que se están comprometiendo con sus hábitos alimenticios, con la suplementación y con su estilo de vida. Recuerden que es un equilibrio, no podemos decir que solo por tomar azaí ya mejoraron. No podemos decir que solo por tomar su medicamento ya mejoraron. Hay que ser conscientes de que se necesita un equilibrio en la alimentación, en el estilo de vida, y eso implica actividad física o por lo menos no ser sedentarios completamente, pasárnosla sentados todo el tiempo, y también un equilibrio tanto físico como mental. El hecho de descansar, disminuirle al estrés, no tener tanta tensión, eso nos va a permitir que nosotros tengamos un mejor control de la glucosa. Por consiguiente, esta persona va a notar que sus niveles de glucosa van a estar más controlados. Incluso puede llegar algún momento en el que el fármaco ya no sea necesario, porque hay un buen control de la glucosa, ¿sale? Pero si estas personas pierden ese equilibrio, ¿sí? Yo te apuesto a que si tú a las personas que le has recomendado las Aimas Fucoidan les dices, no, pues tú vuelve a tu vida de antes, a lo que te llevó a ser diabético, vuelven a malpasarse, vuelven a comer mal, no se suplementan, no realizan actividad física, van a volver a tener este pico de niveles de glucosa elevados. Entonces, ahí no hay ninguna cura o ninguna regeneración del páncreas. Lo que hicieron es que hubo un mejor control. El páncreas probablemente evitó mayor daño y hay células que todavía producen insulina en comparación con una persona que ya está que tiene vive con diabetes y que se descuidó demasiado, pues que esas células ya están dañadas completamente y que ya no tiene un buen funcionamiento el páncreas, ¿no? Esta persona que se cuidó, que se suplementó, que tiene un buen estilo de vida, no dañó tanto esas células. Entonces pierde ese estilo de vida, regresa a lo de antes y va a aguantar un tiempo porque todavía hay células buenas.
Pero si hace eso de manera progresiva, la enfermedad va a surgir y va a haber un cuadro clínico todavía peor. Entonces, ahí es importante que consideres, no es que hay una regeneración como tal, sino que evitaron dañar más al páncreas. Entonces, para seguir así, debe de ser algo constante, algo que ellos puedan sostener, un estilo de vida tal cual, ya cambiar la mentalidad y cambiar la forma de cómo viven para que puedan mantenerse así. Esto se los comento porque hay muchas personas que se suplementan o que cambian los hábitos alimenticios por temporadas nada más, porque se sienten mal. Porque dicen, híjole, ahorita sí me duele, ahorita sí me siento mal, ahorita sí tengo 300 de glucosa, entonces voy a hacer el cambio un mes, 2 meses, 3 meses. Ah, ya me siento bien, ya me curé, ya no tengo nada. Y vuelven a recaer. La realidad es que se vuelven a sentir muy mal después de un cierto periodo. Eso no significa que se curaron, eso significa que modificaron o disminuyeron esa sintomatología porque modificaron su estilo de vida. Entonces debe de ser algo sostenible. Ningún producto es milagro. El que tomen el Azaí más Fucoidán no va a significar que se les va a quitar la diabetes o que ya no van a necesitar cuidarse más adelante. O sea, ahí tienen que ser bien conscientes de que es un compromiso con ustedes mismos y su salud para que puedan seguir teniendo esos resultados favorables. Entonces hay que comentarles eso, Martín. El producto hace muy buen trabajo en conjunto con un cambio de vida, de estilo de vida, pero no hay que confiarnos de que la enfermedad ya se fue al 100% y entonces nuevamente recaer. Muchísimas gracias, Navi. Muchísimas gracias por tu experiencia y tu compartir. Ok, bueno, pues al parecer ahora sí ya no hay comentarios al respecto. Les agradezco mucho por su participación, espero y haya quedado claro el tema del hipotiroidismo. Recuerden, Azaí más Fucoidán nos va a ayudar bastante para tener un mejor control por el aporte del yodo orgánico que ya vimos que el yodo es fundamental para la síntesis de estas hormonas, la T3 y la T4, ¿sale? Entonces, que tengan una excelente noche. Nos estamos viendo en una próxima capacitación. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.